Shalom amigos y amigas. A ver si alguien está conectado por ahí para poder conversar en esta mañana un momentito sobre Proverbios, lo que es el corazón. Aquí en Proverbios capítulo 23, verso 26 dice: Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos, ¿no? Entonces, a ver si el día de hoy podemos estudiar un poquito sobre lo que es el corazón, esa parte tan importante en el ser humano que siempre está latiendo, nunca deja de latir, a no ser que ya sea el momento que Dios decida llevarse a la persona, ¿no? Entonces la palabra corazón se dice de varias maneras en varios idiomas. Por ejemplo, en hebreo se dice lev, apenas con 3 letras, lev. E incluso en el hebreo se dice que hay 32 senderos del corazón. En castellano se dice corazón, pero en el latín les comento que se dice cor se dice corazón. De ahí viene la palabra coraza, ¿no es cierto?, que se ponía para protegerse el corazón. Entonces, Proverbios 23, 26 dice: Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista a mis caminos. Entonces, ¿por qué a Hashem o por qué a Dios le interesa el corazón? Obviamente porque el corazón, aparte de que es el lugar de las emociones, aparte de que es el lugar que le interesa al Eterno, obviamente en el mundo antiguo se decía que el corazón era lo más importante de la persona, a tal punto que Dios lo reclama muchas veces. Siempre dice: Dame, hijo mío, tu corazón y no miren tus ojos por otros caminos, sino miren mis caminos o mis mandamientos. Lo que pasa es que, ¿cómo se informa el corazón? A ver si podemos dialogar ahí con ustedes sobre este tema del corazón. ¿Cómo se informa el corazón de lo que hay en lo exterior? Obviamente se informa a través de los sentidos, pero en especial a través del sentido de la vista. Entonces, a través del sentido de la vista, el corazón se va informando de lo que hay afuera y después quiere lo que quiere o anhela lo que anhela el corazón, ¿no? Entonces, ya en el mundo antiguo, por ejemplo, en el libro egipcio de los muertos, que es un escrito muy antiguo que había en lo que es Egipto, cuando una persona moría se le enterraba con ese papiro del libro egipcio de los muertos, y ahí había conjuros para que cada vez que el muerto en la otra vida se encuentre con los dioses o los subdioses de Egipto, tenía que ir diciendo hechizos, ¿no es cierto?, hasta que llegaba a la parte final, y para poder entrar al país de las cañas, como se decía en Egipto, o ir al castigo eterno, como muchos llamarían infierno, le pesaban justamente desde el corazón, ¿no es cierto? El corazón, y si el corazón en la balanza más pesaba para lo bueno, obras buenas, pasaba al país de las cañas. Si es que pesaba más para las obras malas, obviamente el corazón era comido por un animal, de acuerdo al libro egipcio de los muertos. Entonces ahí hay un dicho bien interesante en el libro egipcio de los muertos, que se encontró más o menos del año 1250 antes de Cristo, que dice: si te roban el corazón, dejas de existir. Si te roban el corazón, dejas de existir. Entonces, ya el Eterno justamente solicita el corazón, ¿no?, porque de él mana la vida. Entonces, quiero compartir algo de los Proverbios, donde justamente dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Entonces, miren, aunque el libro lo escribe el sabio Salomón, va dedicado a Roboam, uno de sus hijos, justamente también Dios aquí nos habla a nosotros cuando dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Es decir, uno debe guardar las enseñanzas del Eterno, no olvidarlas. Por eso es que incluso en el pueblo de Israel, el Eterno siempre dice que las palabras deben acordarse día a día. Incluso a la entrada de la puerta se pone por orden del Eterno lo que se llama el guardián de las puertas, que es la mesuzá, que contiene
un texto bíblico del libro de la Torá, porque justamente la persona debe tener contacto con la palabra de Dios. De hecho, en muchos países, cuando se permitían las aulas, los 10 mandamientos o las 10 palabras, era muy normal antes en los Estados Unidos y otros países que de pronto haya un póster o un cuadro con los 10 mandamientos, y obviamente el niño o la niña cuando entraba a esa aula los leía, así sea, leía uno o leía 2 mandamientos y le iba quedando. Entonces iba recordando lo que había leído sobre los 10 mandamientos. Entonces al recordar cuando tenía ya que poner en práctica, cuando venía alguna tentación, venía alguna prueba, o venía sencillamente malas amistades a querer invitarle a hacer algo indebido, se acordaba justamente de los 10 mandamientos. Es penoso que con el tiempo muchos gobiernos en muchos países quitaron los 10 mandamientos, decretaron que no debe haber nada de la Biblia en las aulas, y obviamente eso no es nada bueno, porque ya el mismo Dios dice: guarda en tu corazón mis mandamientos. Recuerden que en el corazón mana la vida, pero justamente el corazón es área que a Dios le interesa, porque ahí habita, por decirlo así, para algunos el amor, para otros las emociones, para otros las pasiones. A veces la razón y el corazón están en una constante batalla, pero generalmente usted va a encontrar que el corazón le gana a la razón. Entonces Hashem dice: dame, hijo mío, tu corazón, mire en tus ojos por mis caminos, guarda en tu corazón mis mandamientos. Entonces, ¿dónde le pide Dios a su hijo o a su hija que guarde los mandamientos de él? No tanto ni siquiera en la memoria, que es parte del alma, digamos, la memoria, que es una especie de biblioteca o de archivos de donde uno va sacando cosas, sino le pide que justamente sea en el corazón. Dice: porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Obviamente, cuando una persona guarda los mandamientos de Dios, su vida se va a prolongar muchos años más. De hecho, los sabios antiguos decían que si el hombre tan solamente viviera como Dios manda en su palabra, guardando sus mandamientos, comiendo sano, respirando aire puro, no contaminado, durmiendo las horas necesarias, sin hablar más de lo que debe, ni meterse en problemas con la lengua, obviamente siendo un buen vecino, un buen ciudadano, un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, va a vivir bien y justamente por larga vida, porque esa es la promesa de Dios, que el que guarda los mandamientos de Dios va a tener una vida prolongada de muchos años, lo dice en Proverbios capítulo 3 verso 2. Ahora recuerden que Proverbios es un libro que nos da muchos consejos para la vida diaria, para la vida práctica, justamente el libro de Proverbios, así como Santiago en el Nuevo Testamento se le conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento, porque justamente contiene muchos datos interesantes para la vida diaria. Entonces, que nunca te abandonen el amor y la verdad. El amor en hebreo es ahabá, ¿no? Ahabá, es decir, el amor procede de Dios. Recuerden que Dios es amor. La Escritura dice que Dios es amor, y nosotros, como hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pues nos dice aquí Salomón que nunca te abandonen el amor, la ahabá, el amor y la verdad. La verdad en hebreo se dice emet, la verdad. Entonces es algo que nunca debemos nosotros dejar, el amor y la verdad, llevarlos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. En hebreo corazón se dice lev, L-E-V pequeña, lev, o en latín se dice cor. En griego se dice cardio, de ahí viene la palabra cardiología o cardiólogo, el médico o el que estudia el corazón. Entonces dice Hashem aquí que justamente el amor y la verdad hay que llevarlos siempre atados al cuello de una manera metafórica, y debe ser escritos en el libro del corazón.
Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Claro, entonces el que habla siempre la verdad va a tener buena fama. Recuerden que el mismo sabio Salomón dijo que mejor que el buen perfume es la buena fama. Obviamente hay gente que gasta mucho dinero en perfumes caros para impresionar o para oler bien. Y de pronto es cuestión de cada quien, ¿no? Pero la misma Biblia dice que la verdad, el buen juicio, la buena fama de una persona cuesta más o vale más que muchos de los perfumes que una persona pueda ponerse. Entonces, obviamente el que guarda los mandamientos de Dios, el que ama, el que dice la verdad, siempre va a contar con el favor de Dios. Siempre va a contar con el favor de Dios y va a tener buena fama entre la gente. O sea, la gente no va a tener de qué acusarle. Justamente a una persona que dice la verdad, la gente de qué le va a acusar. La gente no le va a tener de qué acusar. Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Y el que debe, tiene que pagar. Lo repito, el que nada debe, nada teme. Y el que debe, tiene que pagar. O sea, en otras palabras, una persona que no ha hecho nada incorrecto anda tranquilo. No tiene ese problema. Pero el que debe, o se esconde, o teme, o sencillamente tiene que pagar, porque tarde o temprano Dios y la ley le va a pasar la factura, ¿no es cierto? Entonces, la buena fama es mejor que el mejor perfume, y obviamente se va a contar con el favor de Elohim, con el favor de los cielos para todo lo que haga. En el 3:5 de Proverbios dice, confía en Adonai o el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Entonces, miren, obviamente siempre va a ser mucho mejor confiar en el Eterno de todo corazón, con el F, el corre, el cardio, el corazón, porque justamente en quién podemos tener confianza es en Dios, porque Dios mismo, hay más de 2000 promesas en la Biblia, y Dios dice, si tú cumples mis mandamientos, vives en amor, dices la verdad, vives en la verdad, vas a tener mi favor y el favor de la gente. Y obviamente al confiar uno en el Señor, va a estar más seguro, porque incluso las promesas del Eterno van a venir a la vida de uno, ¿no? Y no confiarse en la propia inteligencia. Ahora, la inteligencia es una parte importante, ¿no? Pero el mismo sabio Salomón dice que en el pueblo de Dios el inteligente es el que ve el mal y se esconde. El inteligente es el que guarda los mandamientos de Dios y los obedece, ¿no es cierto? No seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Obviamente, cuando uno tiene proyectos, cuando uno va a salir a algún lado, cuando uno planifica, en cualquier circunstancia de la vida, siempre es bueno reconocer que el socio principal en nuestra vida es Dios. El socio principal en nuestra vida es Dios. Quiero saludar a Carlos Galarza, a Flor Llanes, a Efraín y a los otros hermanos y hermanas que se están conectando al estudio sobre algunos proverbios del día de hoy. ¿Qué sentido conectarme para estudiar con ustedes? Entonces, dice justamente el Padre Celestial que si uno le reconoce a Dios en todos los caminos, uno hace bien. O sea, incluso miren, aun cuando comemos, el Eterno dice que debemos agradecerle y bendecirle, porque aún la comida proviene de Él, ¿no es cierto? El impío, el que no teme a Dios, obviamente él no agradece a Dios. Él piensa que tiene lo que tiene por su trabajo y nada más, pero en realidad la palabra de Dios nos dice que Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y la tierra produce alimento justamente es por su soberana voluntad. Entonces hay que confiar en el Señor de todo corazón, no en nuestra propia inteligencia. Miren, el inteligente puede usar su inteligencia para bien o para mal. Una cosa es el inteligente, otra cosa es el sabio, otra cosa es el prudente, aunque están conectados. Sin embargo, la Escritura dice, por ejemplo, es de sabios hablar poco, el sabio habla poco, el inteligente mantiene la calma, no se airía, no se enoja, y el prudente ve el peligro y lo evita, dice, ¿no es cierto? El sabio siempre va a estar conectado con Dios, el prudente va a estar conectado con Dios, pero el inteligente tiene la opción de conectarse
con el bien o con el mal, porque hay gente que es inteligente para bien y hay gente que es inteligente para mal. Entonces hay gente perversa que con la inteligencia que tiene puede destruir pueblos, puede destruir gente, puede meter en guerras a las naciones. Entonces el inteligente debe usar su inteligencia para glorificar a Dios, ayudar al prójimo, a su familia y a sí mismo. No ser sabio en la propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Recuerden que también hay un proverbio que dice, alábate o alábete el extraño y no tu propia boca, ¿no es cierto? Entonces obviamente es mejor no alabarse uno mismo, no ser sabio en la propia opinión de uno, temer al Señor y huir del mal. Ahora, ¿qué es huir del mal? O sea, obviamente el huir o el correr o el salir de un lugar donde uno puede caer en algo indebido siempre va a ser prudente. Por ejemplo, recuerden el caso de José en Egipto. Él fue injustamente vendido por sus hermanos, por celos, por odio, porque sus padres o su padre Jacob amaba más a José, y él injustamente estuvo preso en Egipto, aunque hacía todo bien. Dios permitía que le pasen cosas muy difíciles. Aún él fue tentado por la misma esposa de Potifar, y dice la Biblia que él huyó, salió huyendo. Y justamente podemos poner este ejemplo de José, ¿no? Que si un hombre se encuentra con amigos malos, aunque uno debiera evitar los amigos malos, debe huir, debe evitarlos. Con mujeres que no debe tener nada, debe salir. Entonces dice, reconócelo en todos tus caminos y huye del mal. Entonces José huyó del mal. Muchos hombres y mujeres de Dios huyeron del mal. Y justamente eso es bueno ante el Eterno, porque todos de una u otra manera vamos a ser probados. Una persona que ama a Dios nunca va a crecer mientras no sea probada, no sea puesta a prueba, porque justamente el ser puesta a prueba le va a dar el crecimiento que necesita, ¿no es cierto? En el verso 8 dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Entonces, la salud tiene que ver mucho no solo con lo espiritual, lo almático o el alma, sino también con el soma, con el cuerpo. Entonces, obviamente, una persona que teme a Dios, que habla la verdad, que vive lo justo, que huye del mal, que usa la inteligencia para bien, va a estar con salud, aún en su cuerpo reflejado, porque lo espiritual refleja lo físico y lo físico refleja lo espiritual. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y las tres partes tienen que estar conectadas. Entonces, lo uno le afecta a lo otro, ¿verdad? Entonces, obviamente, una persona que teme a Hashem, que guarda sus mandamientos, va a estar aún con salud en el cuerpo y su ser va a estar fortalecido. Honra al Señor, también dice en el verso 9, con tus bienes y con los primeros frutos de tus cosechas. Claro, por ejemplo, si Hashem es quien nos provee todo, obviamente el hombre y la mujer que teme a Dios le va a honrar al Señor con una parte de lo que el Eterno mismo le da, le va a honrar con los primeros frutos de sus cosechas, obviamente para que la obra de Dios siga continuando, no se detenga y siga avanzando. Por ejemplo, en el antiguo Israel, cuando había el Mishkan, el tabernáculo, después del templo que construyó Salomón, obviamente lo mejor, el diezmo de los frutos, de los animales, de todo lo que el Eterno les daba a las familias, tenían que llevarlo a Dios, porque justamente hay gente que le da a Dios lo peor. Eso es el corazón del hombre, generalmente tiende a darle lo peor a Dios. Pero Dios, que conoce el corazón del hombre, dice, no, tú tienes que darme los primeros frutos de tus cosechas, de lo que yo te doy. El verso 10 dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces miren, esto es una gran verdad. La persona que solo le gusta recibir y no le gusta dar, va a pasar necesidades. Peor si una persona durante algún buen tiempo es bendecida por Dios y no comparte con el prójimo, con el necesitado, con su familia, con la obra de Dios, no comparte de lo que Dios le da, sencillamente Dios va a permitir que esa persona pase necesidades porque la misma persona se causa ese daño.
porque es una ley. Cuando una persona da, va a recibir. De hecho, en Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Es decir, Shabbat Shalom para la hermana Florcita Llanes, de igual manera para la hermana Llenita de Cuba. Entonces, obviamente es una ley. Salomón dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. En otras palabras, cuando la persona tiene, Dios le provee, tiene que dar el pan al necesitado, tiene que colaborar con abrigo, con los que no tengan, debe colaborar para que la obra de Dios siga adelante. Y cuando esa persona tenga necesidades, lo que sembró va a volver a ella. Eso es lo que está diciendo, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás, ¿no es cierto? Y obviamente tus bodegas rebosarán de vino nuevo, o sea, de productos nuevos cuando usted comparte como Dios manda. Por ejemplo, un dicho de Martín Lutero muy interesante en la era de la Reforma, del padre del protestantismo, en este caso Martín Lutero. Él dice, Dios no necesita de tus buenas obras, pero tu vecino sí. Entonces tiene mucha razón, ¿no? En Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina de Adonai, ni te ofendas por sus reprensiones. Obviamente, aquí Salomón le está diciendo a su hijo que cuando él sea disciplinado por el Señor, no se debe ofender, porque obviamente el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Qué interesante, miren, es decir, el hombre a veces tiende a culpar a Dios por las malas decisiones que toma en su propia vida y le va mal. Cada vez que usted y yo tomamos una decisión, si la tomamos para bien, va a traer como consecuencias algo bueno. Pero si tomamos una decisión mala, va a traer como consecuencias con el tiempo cosas malas. Mucho más si nos dejamos llevar de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones. Miren, los sentimientos, las emociones y las pasiones son pasajeros. Vienen y van. Hoy pueden estar, pero mañana ya cambian, ¿no es cierto? Pero los mandamientos y las promesas de Dios nunca van a cambiar, porque Dios dice que su palabra es eterna y Él nunca va a cambiar. Él es estable, no es como el Hijo del Hombre que se arrepiente. Dios es estable, lo que Él promete lo cumple y castiga al hijo que le desobedece, así como un padre que ama castiga a su hijo que lo quiere, ¿no es cierto? Entonces dice, no te molestes. Entonces hay mucha gente a veces que o tendemos a culpar a Dios cuando nos va mal en la vida por algo, o decimos Dios no me ama, Dios no me quiere, pero en realidad no es así, es al contrario, Dios nos quiere, nos ama, nos protege, sino que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones en la vida y toda acción va a tener una reacción, o lo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, hay un dicho antiguo que dice, una buena acción afecta el mundo entero. Una mala acción también afecta el mundo entero. ¿Me explico? Entonces, usted y yo, cuando hacemos una buena acción, afectamos a nuestro entorno para bien. Pero, si usted y yo hacemos una mala acción, afectamos a nuestro entorno para mal, para desgracias. Entonces, obviamente, el Eterno dice en su palabra que Dios está en todo lugar, que sus ojos están atentos, mirando a cada persona, y dice que al hombre y a la mujer que hacen el mal, Dios aborrece sus oraciones, ¿no es cierto? Entonces son nuestras malas decisiones, dice Llanita de Cuba, en la cuántica física causa y efecto. Correcto. Entonces son nuestras malas decisiones. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios está en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos, puede sonar chistoso, pero es una gran verdad porque Dios es espíritu, Dios está en todo lado, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Omnipotente quiere decir que tiene todo poder. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Y omnipresente quiere decir que está en todo lugar. Entonces, dice la palabra de Dios que las oraciones de los que le desobedecen, no guardan sus mandamientos, para Él es una abominación, ¿no? Entonces, no hay que engañarse aquí. Cuando uno hace cosas indebidas, ahí busca ayuda de Dios,
Obviamente Dios exige teshuvah. Teshuvah en el hebreo es un arrepentimiento, o metanoi en griego, un arrepentimiento pero genuino, pero que no solamente queda en el arrepentimiento, sino tiene que ir también en la acción. Es decir, usted se arrepiente, pero demostrando con buenas acciones, con Dios, con el prójimo, que de verdad ha cambiado y ayuda a construir un mundo mejor, ¿no? O un olam haba, se dice en lo que es el texto hebreo. Saludos también para Manuela Cabrera Rivas, que está escuchando. Entonces, Hashem siempre va a disciplinar a los hijos que ama. Nunca los va a dejar sin disciplina. Y de hecho, en el libro de los Hebreos menciona que si tú no eres disciplinado o castigado por el Eterno, es porque no eres su hijo. Porque obviamente ningún padre ajeno castiga a un hijo ajeno cuando le ve hacer cosas indebidas. Un padre solo puede disciplinar a los hijos que son de él o hijas que son de él, con amor obviamente, pero todo castigo, miren, como dice la Biblia, trae dolor. O sea, no es que el castigo trae alegría. ¿A quién le gusta que su padre o su madre le dé unos buenos correazos, por ejemplo? ¿No es cierto? En nuestra época, yo que ya estoy más o menos por la década de los 50 años, en nuestra época era muy normal con la correa. Antes de nosotros, incluso nuestros abuelos, era el cabresto, ¿no es cierto? Y obviamente el castigo duele, pero sin embargo corrige. Hoy de pronto en esta generación ya no se castiga así. De pronto a muchos quitarles el celular, quitarles la laptop, quitarles ese tipo de cosas es como un castigo que les duele de pronto, que no debería ser así. Pero en realidad el castigo siempre va a traer dolor, pero a la larga, como dice la misma Biblia, el dolor va a producir mejor fruto. Aunque usted se sorprenda, a veces el dolor enseña mejor que un sermón. Hay sermones muy buenos, hay predicadores que son muy buenos maestros de la Biblia, buenos maestros en retórica, en el arte de hablar, de hacer conexiones con las palabras. Sin embargo, aunque usted no lo crea, a veces el dolor enseña mejor que un sermón. Saludos para la pastora Rosa Paz también, que está escuchando. Entonces, la disciplina, dice aquí Proverbios, obviamente es de parte de Dios para los hijos que ama. En el 13 dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Pero ¿qué sabiduría? Miren, sabiduría, por ejemplo, cuando usted estudia la palabra filosofía, que es una palabra griega que quiere decir aspiración a la sabiduría. Saludos para Leonardo Borges también, que está escuchando. Entonces, en el mundo griego, sabiduría se refería un poco a la moral, a las virtudes, lo que en parte es bueno, pero también a ciertas enseñanzas de hombres o de filósofos, como los presocráticos o como Sócrates, Platón, Aristóteles, como los estoicos, etc. Sin embargo, aunque esa filosofía en parte es buena, en parte no tan buena, porque tiene que ver con los hombres, en cambio acá dice que es dichoso el que haya la sabiduría que proviene de Hashem, Entonces, obviamente, el que haya la sabiduría que proviene de la Biblia, de la palabra de Dios, va a adquirir sabiduría y va a ser dichoso, que también se puede traducir como feliz. Saludos también para el hermano Milton de los Santos. Entonces, miren, obviamente la sabiduría que proviene de lo alto, ya lo dice Santiago, no es una sabiduría como la terrenal, que es una sabiduría animal. En cambio, la sabiduría que proviene de lo alto, del Padre de las luces, es la que debemos anhelar. ¿Y dónde encontramos esa sabiduría? Obviamente es en la palabra de Dios, porque mientras usted más lea la palabra de Dios, más va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Hay mucha gente que a veces, con todo respeto lo digo, se pasa orando, Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida, y es bueno orar, pero si la persona leyera más la Biblia, aparte de orar, mientras más lea la Biblia, va a conocer mejor a Dios y va a conocer la voluntad de Dios para su vida, y Dios le va a hablar. De hecho, Agustín de Hipona, por ejemplo, en el siglo III, él dijo una frase: cuando oramos, hablamos a Dios, pero cuando leemos las Sagradas Escrituras, Dios nos habla a nosotros, y eso es correcto. Entonces, la sabiduría es de más provecho que la plata y rinde más que las ganancias que el oro. Entonces, miren,
lo que llega el sabio Salomón a compartir aquí, que el que tiene sabiduría es más afortunado que el que tiene plata y que el que tiene oro, obviamente. ¿Por qué? Porque la plata usted la usa o el oro lo usa bien o mal, o incluso lo pueden perder, le pueden robar. Sin embargo, la sabiduría no se va de la persona. La sabiduría la tiene la persona y le sirve para vivir la vida, para enseñar, y es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la mano izquierda honor y riquezas. Entonces, el que tiene sabiduría obviamente puede compartir con su mano derecha la vida que proviene de Hashem, y con la izquierda o de Dios, y con la izquierda el honor y las riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Miren, los caminos son bien importantes, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en la época de Yeshua o de Jesús, había un dicho que se decía: todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque Roma, el imperio más grande de la época, obviamente todo lo que hoy es Europa y otras naciones como Egipto, Siria, lo que hoy es Israel, etc. Entonces los soldados eran expertos en construir caminos, los soldados romanos. De hecho, ellos fueron quienes pusieron ese estilo de que el ejército vaya construyendo carreteras, ¿no es cierto? Entonces había un dicho que decían: todos los caminos conducen a Roma, porque todo el mundo quería ir a Roma, la capital del imperio. Sin embargo, la Biblia menciona que hay mejores caminos, obviamente, y los caminos de Dios son placenteros y en sus senderos hay shalom o paz. Entonces los senderos del Eterno son buenos porque va a encontrar esa paz, o como dice el texto hebreo original, shalom, que es una palabra hebrea que tiene significado de que usted tiene paz con Dios, paz con el prójimo y paz con usted mismo. Es decir, puede tener una paz completa cuando usted tiene buena relación con Dios y con el prójimo. Mientras usted no tenga relación buena con Dios y con el prójimo, en realidad no va a tener paz con Dios o con uno mismo. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Juan, en una de las 3 epístolas conocido como Juaninas, dice: tú que dices que amas a Dios, ¿a quién no ves? No amas al prójimo, ¿a quién ves? ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no ves? ¿No es cierto? Entonces nos dice claramente que el que no ama al prójimo no ama a Dios. El que ama al prójimo ama a Dios. Entonces, obviamente es una paz completa, es un shalom que proviene de la paz con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Entonces, los senderos de Dios siempre van a traer paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen, hablando de la sabiduría. Aquí metafóricamente le pone como que es un árbol de vida. Miren qué importante, ¿no? O sea, por ejemplo, si usted va al Salmo 1, que es el Salmo del fundamento, de los 150 salmos que hay en el libro que se llama de los Salmos, obviamente ahí el rey David dice, el dulce cantor de Israel, dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Elohim o de Dios está su delicia, en la ley de Dios medita de noche y de día. Y ahí le compara, ¿no? Será como un árbol plantado, pero bien en buena tierra y que tiene buena agua que lo riega para crecer fuerte y sano. Y obviamente dice que de igual manera la sabiduría es un árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Miren, hoy por ejemplo es muy común que mucha gente abrace los árboles, va a los parques y abraza el árbol, siente algo de paz y en parte está bien, pero de una manera metafórica aquí se utiliza de igual manera el árbol, ¿no? Que el que abraza la sabiduría de Hashem va a ser fuerte como un árbol. Dice: por su conocimiento, dice, con sabiduría afirmó Adonai la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Entonces, con sabiduría nuestro Padre Celestial afirmó la tierra, o sea, la tierra, o muchos le llaman la Pachamama, ¿no es cierto? Que de pronto también sería una especie de idolatría,
porque en realidad el creador de todo, aún de los cielos y de la tierra, es Dios. No debemos adorar a la tierra. Hay gente que adora a la tierra, por ejemplo en el Inti Raymi hay gente que sale a adorar al sol, pero eso es un error. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que no debemos adorar ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a la tierra. ¿Por qué? Porque todo es creación de Dios. Todo es creación de Dios. Ni a los ángeles hay que adorar, ni orar, solamente a Dios. Entonces, obviamente, dice aquí la palabra del Eterno, que con su sabiduría Dios afirmó la tierra, con su inteligencia estableció los Shemaim, se dice en hebreos, los cielos. Shemaim tiene dos palabras que quiere decir agua y fuego, es decir, que los cielos están hechos con agua y con fuego. Por eso es que hay lluvia y por eso es que hay calor. Usted no puede mezclar el agua y el aceite, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero Dios sí puede mezclar el agua y el fuego, y creó los cielos con su inteligencia. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. El conocimiento del Eterno hizo que las aguas se separen, y al mar le dio una orden, le dijo: hasta aquí llegarás. Si usted va al libro de Bereshit o Génesis, dice: hasta aquí llegarás al mar, y el mar ahí se detuvo, ¿no es cierto? Entonces le obedecen. Sigue diciendo: hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Es decir, uno debe ser discreto, debe tener buen juicio. En Colombia dicen hay que ser juicioso. Te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Entonces miren, ¿cuál es la fuente de sabiduría? Obviamente la discreción, la palabra de Dios, la oración, el amor, la verdad, el guardar los mandamientos de Dios en el Lef o el corazón. Incluso dice que aparte de ser fuente de vida, eso nos va a adornar como un collar. Hay gente que gasta mucho dinero en adornos, en collares, en joyas. Bueno, es cuestión de cada quien y en parte puede estar bien para algunos. Sin embargo, aquí la palabra de Dios es clara, que lo que nos va a adornar es justamente el obedecerle a Dios. Y hace la comparación metafórica como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo, ¿no? Entonces, obviamente, una persona puede caminar en esta vida tranquilo, en calma, en paz. Los pies de uno no van a tropezar. Al acostarse, incluso hay una parte que creo que es un salmo que dice: en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú, Elohim, me haces vivir confiado, dice, ¿no es cierto? No temerás ningún desastre repentino. O sea, el hombre, la mujer de Dios que confía en Dios va a vivir confiado, pero en Dios, pero siendo prudente, siendo discreto, etcétera, etcétera, ¿no? Ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Miren, esto es importante, ¿no? O sea, siempre, como dijo Martín Lutero, nuevamente lo vuelvo a repetir, Dios no necesita de tus buenas obras, pero tu vecino sí. ¿Y cómo te pesa Dios? A veces te pesa por tus buenas acciones, ¿no es cierto? Entonces, si alguien te pide un favor y tú tienes el poder o la capacidad para hacerlo, hazlo. Si en tu mano está el poder otorgarlo, porque si tú no lo haces, cuando tú necesites, vas a cosechar lo que has sembrado y nadie te va a ayudar. Pero cuando tú apoyes, te van a apoyar también cuando tú necesites, porque es una ley de la siembra y de la cosecha, ¿no es cierto? Entonces, nunca digas a tu prójimo: vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Y el mismo Santiago, que se conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento, dice algo muy similar. ¿De qué te sirve? Dice, que tú digas que amas a Dios cuando alguien va a tu casa, te pide pan, tú tienes pan en la mesa y no le das y le dices: voy a orar por ti para que Dios te dé, cuando tú puedes decir: voy a orar para que Dios te dé más, pero también puedes darle algo de pan. O sea, fe y acción, ¿me explico? Eso es lo que se llama en hebreo emuná. La emuná en el texto hebreo no es tanto como la pistis o la fe que se dice en griego.
Emuná siempre es fe o confianza acompañada de acción. Es decir, yo digo que Yeshua o Jesús o Cristo es mi Salvador, pero lo obedezco, porque el mismo Yeshua dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, no es solamente hablar, no solamente son palabras, son acciones. Entonces, Santiago dice lo mismo, o sea, ¿de qué te sirve que digas voy a orar por ti cuando tú puedes darle algo y no lo das al necesitado, ¿no es cierto? A una viuda, a un huérfano, a un padre de familia que se quedó sin trabajo, yo qué sé. Entonces, nunca le digas a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana cuando hoy tienes con qué ayudarlo. Incluso la misma Biblia dice Dios que cuando una persona trabaja, su jefe o el que le contrató, de acuerdo al contrato que firmaron o de palabra hicieron, deben pagarle la fecha que quedaron. Debe pagarle y no debe decirle no tengo o te daré otro día, porque el sustento del hombre y de su familia es su trabajo, justamente, que él está confiado. Entonces Dios manda que se pague incluso el salario de una persona en la fecha que es cuando la persona ha cumplido su trabajo. Y de igual manera el que trabaja no debe explotar a su jefe, sino debe ser una persona responsable en los horarios y en todo lo que haga lo debe hacer bien, ¿no es cierto? Sigue diciendo aquí Proverbios, no urdas el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti su confianza. O sea, no hay que pensar en hacer daño al que confía, ni por qué hacer daño a nadie, ¿no? No entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. Obviamente los pleitos no son nada bueno. Muchos pleitos, según la misma Biblia, se producen a veces porque la persona tiene el Yetzer Hará, se dice en el texto hebreo, la inclinación al mal, la Lashon Hará o la lengua maligna. El mismo Santiago nos dice que muchas veces la lengua nos mete en problemas. Salomón también dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Con la lengua uno puede hablar para bien o puede hablar para mal. Entonces, ¿por qué meterse en pleitos? ¿Por qué? Obviamente el necio se mete en pleitos. El prudente ve el peligro y lo evita. No envidies a los violentos. Miren, cuando a un predicador antiguo le preguntaron ¿qué es lo más parecido a un demonio? Él dijo, ve a un hombre violento. Entonces, lo más parecido a un demonio es el hombre violento. Y aquí dice la Sagrada Escritura en Proverbios, no envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos. ¿Por qué? Porque obviamente si usted tiene amigos violentos, primero no es sabio, segundo va a ir aprendiendo sus mañas. Entonces obviamente el que anda con violentos puede volverse violento y va a tener muchos problemas, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Entonces Adonai aborrece al hombre malo, al violento, pero al que es íntegro, al que busca la paz, como dice, busca la paz y síguela, obviamente el Eterno le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, tarde o temprano. Su bendición cae sobre el hogar de los justos. Ahora, los sadiquín en hebreo, los justos, obviamente, si usted va a un diccionario como el Strong, va a encontrar que justo es el que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? A veces muchos se confunden entre justo y santo. Justo y santo en el texto hebreo no es lo mismo. El justo es uno, el santo es otro, aunque los dos están de parte de Dios. Entonces, el justo es alguien que guarda los mandamientos de Dios, no solamente alguien que habla o que proclama o que dice yo acepto a Cristo y ya soy salvo, pero vive una vida que no agrada a Dios. En realidad está más perdido como alguien decía de pronto, en lo que no debe estar, ¿no es cierto? Entonces, la maldición del Eterno tarde o temprano le cae al malvado, pero la bendición al que guarda los mandamientos también le cae. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Miren, la burla es uno de los peores pecados, digo yo, que está de moda, por ejemplo, en las redes sociales, ahora que andamos en esta época de la internet. La burla es muy común, y justamente el Señor aborrece a los burlones. ¿Por qué? Porque la burla es hacer daño al prójimo, es dañarle la imagen de la persona que es hecha también a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios dice
que aborrece a los burlones, se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Miren, un sabio es digno de honra, dice la Sagrada Escritura, obviamente, ¿por qué? Porque obedece a Dios. Hablamos de la sabiduría celestial, ¿no? O sea, no hablamos de filosofía o aspiración a la sabiduría, que aunque son buenos conocimientos griegos, que se basa un poco en las virtudes, en dichos de hombres, pero aquí hablamos de la verdadera sabiduría que viene de lo alto. El que conoce la palabra de Dios y guarda los mandamientos de Dios es digno de honra, pero los necios solo merecen deshonra, lo contrario. ¿Saben que necio en griego se dice raka? Raka en griego es cabeza hueca. Es decir, que no tiene... Imagínense en lo ofensivo que puede sonar. Aún Yeshua dice que a los hermanos de las congregaciones no se les debe decir necios, porque en castellano significa un cabeza hueca, es una ofensa terrible. Sin embargo, aquí la Escritura dice que el que no ama a Dios, el que no guarda los mandamientos, es un necio, es un cabeza hueca, que vive por vivir, no tiene sentido su vida, ¿no? Entonces, amigos y amigas, de eso quería compartirles el día de hoy, un poquito de Proverbios capítulo 3, y recordando también lo de Proverbios 23-26 que dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Recuerden que el corazón siempre es Dios lo que está pidiendo en la Escritura. ¿Por qué? Porque de ahí del corazón mana la vida. Y también porque el corazón, como dice Jeremías y como lo dice Yeshua, es engañoso. Engañosos del corazón y traidores del corazón. Y aún dice Yeshua, de la abundancia del corazón habla la boca. Agustín de Hipona dice que las palabras son hijas del corazón. Qué bonita esa frase, ¿no? Las palabras que usted habla son hijas del corazón, es decir, de lo que habita en su corazón. Entonces siempre Dios quiere el corazón. Siempre Dios quiere el corazón. El dicho egipcio antiguo, no, si te roban el corazón, dejas de existir. Es interesante, estaba en el libro egipcio de los muertos. Si usted pone a una persona sobre Dios, está cayendo en idolatría también, porque hay personas que a veces se apasionan por otra persona y si esa persona les deja, se matan, se suicidan, no quieren la vida, y es triste eso. ¿Por qué? Porque obviamente el corazón de uno debe estar primero en Dios. Debe estar primero en Dios y no poner la idolatría o el corazón en personas o en grupos de música, incluso en las parejas. A las parejas hay que amarlas, respetarlas, pero no adorarlas, sino adorar solamente a Dios. Cuando uno investiga, por ejemplo, sobre la música ecuatoriana, les comento algo, ¿no? Hay muchos cantautores interesantes, pero acá hay el pasillo. El pasillo es un ritmo muy valorado en lo que es en nuestras tierras de Ecuador, un poco en Perú, un poco en Colombia. Pero aquí, por ejemplo, cuando se escucha los pasillos, aunque es música buena, digamos que hay una que otra canción que tiene una historia bien terrible. ¿Por qué? Porque a veces alguien compuso una canción para una mujer y es una historia real y después se quitó la vida, ¿sí? Porque en ese pasillo dice que la razón para que él exista es ella. Y si el momento que ella le deje a él va a dejar de existir. Y justamente en Ecuador pasó eso. Él se quitó la vida. Eso en realidad, según la Biblia hablo, eso es idolatría. Porque uno debe vivir la vida, o sea, siguiendo a Dios y no poner su corazón en nadie, sino primero en Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, ¿no es cierto? Entonces, también es interesante como la palabra corazón, ya para terminar, se dice, ¿no? O sea, en el hebreo, lev es corazón. En el hebreo se dice que hay 32 senderos del corazón. En latín se dice cor. En castellano se dice corazón. En griego se dice cardio. Y es interesante incluso el dibujo del corazón. Yo no sé, históricamente hay muchas ponencias, muchas interpretaciones.
incluso la forma como se dibuja el corazón. El corazón es un puño en realidad, es como un puño, dicen los médicos, ¿no? Pero alguien lo dibujó en la formita que tiene, no sé por qué. Hasta ahora ese es un misterio en base a qué hay ese dibujo del corazón, pero en realidad el corazón tiene la forma de un puño, según dicen los médicos, ¿no? Y es porque justamente el corazón es lo que siempre late en el cuerpo humano y a veces uno no lo valora. Por eso incluso los médicos sugieren no comer fritos, no comer grasas, no comer azúcares, hacer ejercicio, cuidar el corazón. Porque, como lo dijo Dios, de él mana la vida. Así que esos, mis amados hermanos y hermanas que se han conectado al estudio de hoy de un poquito de Proverbios, aprovechando que estamos acá en el encierro, pues sentí en mi corazón, como diríamos, compartir y conectarme un ratito con ustedes y este mensaje que nos sea útil, ¿no? Sobre que siempre en nuestros pensamientos, nuestro corazón debe estar primero con Dios y ahí nos va a ir bien. Así que shalom, bendiciones, Shabbat shalom.